Que Dios te bendiga. Vamos a dar un repaso muy rápido en los últimos instantes del anterior tema. Estábamos viendo que el Señor sabía en su humanidad, el Señor tenía voluntad, el Señor tenía un cuerpo, Jesús tenía espíritu, el Señor poseía un alma, Jesús experimentó hambre, el Señor tenía emociones, tenía sed, tuvo sed, experimentó el cansancio, experimentó el sueño. Y vamos a leer algunas citas. San Juan 4:6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Mateo 8:24. Dice así. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estaba cansado. San Juan 11:35. Jesús lloró. Marcos 3:5. Dice, entonces mirándonos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y la mano fue restaurada. Se entristeció por la dureza de sus corazones. Y Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. San Juan 19. Versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Poseía un cuerpo. Tenía dos naturalezas, la humana y la divina, 100% hombre, 100% Dios. ¿Para qué el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana? Mateo 18:11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Vino para salvación de la humanidad. ¿Por qué fue necesario que nuestro Salvador fue verdaderamente hombre? Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué fue necesario que nuestro Salvador fue verdaderamente Dios? Romanos capítulo 5 versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Salmo 49 versículos 7 y 8. Dice así, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es un gran precio, y no se logrará jamás. Segunda de Timoteo 1:10. Dice,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación, cumplir la ley, obediencia, rescate, y nos dio la victoria. En esas circunstancias Cristo fue tentado. En San Juan 1:14 leemos: y aquel verbo fue hecho carne, es decir, el Hijo fue hecho carne, fue hecho un hombre, un ser humano, y por eso se constituyó miembro de la raza humana, y como tal fue tentado durante su vida terrenal en todos los aspectos de la vida humana. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque hubo 3 tentaciones muy especiales que sufrió el Señor. Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Los afrontó como un hombre dependiendo de Dios, apoyándose en su palabra. Vemos aquí a Dios, el infinito, el absoluto, el eterno, el trascendente, el autoexistente y el omnipresente. Dios se hace hombre y se le quitó y fue finito, relativo, temporal, inminente, histórico, limitado a un lugar, pero sin dejar de ser Dios mismo. No poseyó la magnitud y el poder de su gloria. El Señor sufrió en su encarnación la tentación, pero sin pecar. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, en la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno
los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por Adán, un hombre. ¿Por quién entró la justificación de vida? Por un hombre, Cristo. A Cristo se le llama hombre en el versículo 15. El Señor estaba en desventaja con respecto a Adán. Adán fue tentado en el Edén. Cristo fue tentado en el desierto. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén no había pecado. Cuando Cristo estaba en el mundo había en abundancia el pecado. Adán no estaba en ayuno cuando fue tentado. Cristo estaba en ayuno cuando fue tentado. Con todo esto queremos afirmar que Cristo no solo era un hombre como Adán, sino que estaba en desventaja, en peores condiciones que él. Como hombre tenía el riesgo de pecar. Ahora, esta afirmación da paso al siguiente. Si Adán no tenía naturaleza pecaminosa, por ser creado directamente por Dios, Cristo tampoco la tiene, por ser engendrado por el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por este maravilloso tema. Cristo, Dios mismo y hombre mismo, no un ser iluminado, no un hombre por excelencia, sino siendo un ejemplo para los que creen en Él. Padre, te damos gracias y sabemos que en ti están todas las cosas. Te damos gloria, honra, alabanza porque tú la mereces. Nos ponemos en tus manos y sabemos, Señor, que tú vas a obrar tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, te pedimos por todos aquellos para que tú seas, el Espíritu Santo sea el que ilumine su vida, su mente y su corazón, abra el entendimiento y pueda guiarlos a toda verdad. Nos ponemos en tus manos y sabemos que todo esto es para bien. Obra en cada corazón, en cada vida. En aquel que se encuentra desanimado, anímalo. En aquel que se encuentra desesperado, que tenga la esperanza en ti. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Sigue teniendo un bendecido día.